Hola muchachos, mire, los países europeos están haciendo el negocio con dos casas, que es el Rafale y el Eurofighter. Países como Croacia tuvo su primer lote de Rafale, Serbia confirmó la compra del caza francés, Egipto, Qatar, Grecia, Indonesia, Emiratos Árabes. Bueno, la lista es larga. Lo mismo pasa con el caza Eurofighter, pero los formatos más nuevos. Hay una... La pregunta si este caza es compatible visualmente y tecnológicamente con un F-16. El Rafale, una de las cualidades que tiene que es superior al F-16 en varios sentidos. Por eso muchos países, especialmente de Medio Oriente, como Qatar y otros países que en su proyecto tenían el F-16, se han ido por el Rafale o la Eurofighter. ¿Ya? Y eso tiene un concepto ¿ya? Básico. Por ejemplo, el Rafale, su primer vuelo fue el año 86 y el 20 de enero del año 1974 fue del caza F-16. Hay años de tecnología respecto a eso. El tema de los motores tiene la ventaja o la desventaja. Depende de cierta forma del motor del F-16. Sabemos que tiene dos tipos de motores. Es la fuerza que básicamente mueve el avión. El Rafale está equipado con dos motores que producen un empuje ascendente de 150 kN. El F-16 con un solo motor de empuje ascendente es de 85 kN. Es decir, si uno lo mira, si le pones un motor con más poder, podría tener hasta 106. En comparación de ascendencia, el F-16 es bastante inferior en tema de ascendencia con el caza Rafale. ¿Ya? Y si tuviera que comprarlo con el chino, el JF-17 chino, de cierta forma, que abajo viene el JF, el F-16 y el Rafale. Relación empuje-peso. La relación empuje-peso del parámetro más importante para determinar el rendimiento de una aeronave. Todo el mundo ya lo sabe. Cuando mayor sea la relación empuje y peso, funcionará con mayores capacidades, equipados, totalmente armados. Por ejemplo, el Rafale tiene una relación de empuje de 1.13, el F-16 1.6 en relación a empuje a peso. ¿Ya? Capacidad de actualizaciones. Esto es importante a la hora de comprar un caza. Uno de los inconvenientes que tiene el Rafale es que no se puede actualizar. Es decir, no funciona como los cazas, como el F-16, que hoy día va por formato de blocks. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el F-35, que se puede modificar. Lo mismo pasa con los cazas en general americanos. Eso es un inconveniente. Los F-16 se fabrican con un enfoque de construcción en bloques. Ojo con esa información, lo que significa que puede ser actualizado en el tiempo, aunque las armas que pueden juntarse tienen que tener una actualización. El Rafale puede utilizar su diseño y tecnología, pero no se puede actualizar en sí la aviónica. O sea, no le puedes, por ejemplo, colocar un domo, no. Tú hiciste ese formato, puede haber otro estándar de este tipo de Rafale, por ejemplo, un Rafale 1, Rafale 2, pero tú no lo puedes actualizar de cierta forma como pescáis el F-16 y lo mandáis a Estados Unidos, del 20 puede pasar básicamente al 50. Eso no se puede hacer en el Rafale. Uno de los inconvenientes es ese. El Rafale se vuelve obsoleto y aquí el problema, debe comprarse uno nuevo. Y así funcionan la mayoría de los cazas, incluso los chinos también funcionan por blocks. El consumo de combustible que es importante respecto al concepto del caza. Por ejemplo, el F-16 por kilómetro tiene un gasto de combustible de 3.36 litros por kilómetro. Ya. Aunque el Rafale tiene dos motores,
es más económico en combustible, 1 litro por kilómetro. Esa es la referencia estadística de ambos casas. Hay que recordar que son casas diferentes, pero eso es por eso, de cierta forma, muchos del mundo o Medio Oriente están eligiendo los Rafale o la Aerofighter porque son casas más económicos y son casas superiores al caza F-16. Suena tonto, pero es así. La velocidad también es importante. La velocidad máxima de un Rafale es de 1389 km por hora, mientras que el F-16 puede alcanzar una velocidad de 2414 km por hora. Por eso gasta más combustible. O sea, es más rápido. Estoy tomando café. El radio de alcance de los cazas, por ejemplo, el Rafale de 3700 km, el F-16 4200 km. Pero pueden de cierta forma usar revestidor en el aire o combustible exterior en los alares de cada uno de los cazas. Ya por eso son extendibles de cierta forma en ese concepto. El Rafale pesa 9.979 kilogramos y el F-16 9.207 kilogramos. Armas que pueden llevar estos cazas. Aquí vienen los puntos fuertes. Los puntos fuertes, a diferencia del F-16. Los puntos fuertes son la capacidad que puede transportar un caza. El Rafale tiene 14 puntos duros. ¿Ya? Lo que hace de cierta forma que esto pueda portar diferentes tipos de misiles, armamentos o incluso sistemas de misiles nucleares. El F-16 puede llevar 8 puntos duros siempre y cuando no le coloques en los alares combustible externo. Ahí ya lo pierdes. La sección transversal del radar es la medida del sigilio. Por ejemplo, el Rafale, el RSS de Rafale es de 0.5 metros cuadrados. El F-16, el RSC, es de 1.2 metros cuadrados. Esto significa que de cierta forma el Rafale en comparaciones al F-16 es mucho mayor que el Rafale por metro cuadrado. La ubicación. El F-16 se produce en Estados Unidos y todos sabemos que el Rafale se produce en Francia. La India compró 36 aviones Rafales a Francia en los últimos tiempos y sigue de cierta forma adquiriendo este tipo de cazas. Sabemos que los F-16 aproximadamente son 4.500, por ese mundo se mueve. Costo. El costo de una sola caza, por ejemplo el Rafale, fluctúa entre los 93.6 millones de dólares hasta más de 100 millones de dólares. El F-16 lo puedes encontrar desde 29,1 millones de dólares a encontrarlo hasta 75, incluso más millones de dólares dependiendo el formato. Son cosas de cierta forma que hacen la diferencia entre un caza y otro. Para que ustedes sepan. Por eso hay varios artículos que hablan de, por ejemplo, el Rafale F4 de la empresa de Dassault, que se estima un valor sobre los 100 millones de dólares. ¿Ya? Lo mismo es para el Typhoon o el Aerofighter, como ustedes quieran llamarle, lo mismo en ese concepto. Hoy día los cazas Rafales, como el Aerofighter, son cazas de cierta forma que tienen la superioridad aérea superior al F-16. Eso es comprobado. Por eso Europa está dejando muchos de los cazas. Incluso se dice que el error que cometió, por ejemplo, los países de Medio Oriente, al seguir comprando cazas Block 70 F-16, que sería un error. ¿Por qué sería un error? Básicamente sería porque mucho del F-16, aunque tiene una vida de 20 o después viene un proceso de actualización, muchos F-16 a nivel global hoy día están quedando obsoletos. No es que sea malo el caza, sino que
se cumplió lo que se denomina vida útil, es decir, hoy día hay casas mejores, más superiores que al F-16. Chile lo compró en su momento que no habían amenazas, por ejemplo, estaba recién el Aerofighter apareció el 2008, Chile lo compró el 2000. Rafale ya venía trabajando con el caza, pero no era tan masivo como hoy día. Lo mismo, por ejemplo, aparecieron los MiG-35, algunos SU, la variante MiG-29, empezaron a aparecer otros tipos de caza que hoy día, de cierta forma, que ha ido modificando las reglas del juego. Para que sepan ustedes que esto va cambiando. Es decir, hoy día podemos tener un bicho nuevo, pero es que ha avanzado muy rápido la tecnología en los últimos años. El problema de esto es que si tú no actualizas los bichos van a quedando obsoletos. Así de simple.